Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar con nuestro nuevo filósofo que ya pertenece a, de alguna manera, a todos los filósofos contemporáneos, y vamos a hablar específicamente acerca de la corriente filosófica que, eh, que él que él formula toda una teoría muy importante, porque Augusto Comte, que es el que vamos a hablar el día de hoy, va a ser el padre de la sociología, y es de gran importancia y de gran importancia y de gran apoyo a lo que van a ser las ciencias sociales. Sí, él va a estudiar, él nos habla acerca de todo un tratado que se tiene que estudiar para que la sociedad mejor, o la sociedad se pueda entender. ¿Sí? Su ciencia es la sociología. Es muy importante los puntos que él toca. En algún momento nosotros ya habíamos hablado en clase de que el núcleo de la sociedad era la familia, y él toca muy en particular este tema, el núcleo familiar, y cómo es de gran importancia su desarrollo para lo que va a producir para la sociedad, que es en la que vivimos todos. Entonces, a través de las siguientes diapositivas que ustedes van a observar, yo les voy a ir contando datos biográficos acerca de la vida de Augusto Comte, uno que otro dato curioso, y vamos a explicar los 3 estadios del positivismo, aunque durante esta semana los vamos a explicar más específicamente. ¿Sí? Hoy es la mención en general, y también vamos a explicar la jerarquía que él hace de todas las ciencias, desde las matemáticas hasta lo que va a ser la cuestión sociológica, hasta la cuestión de la sociología. También les voy a dejar al final del video la actividad que ustedes me tienen que entregar. De todas maneras, yo ya a algunos les comenté que yo les voy a mandar toda una serie de actividades para que no se les vaya a pasar ninguna. Sí, ya saben que la tienen que enviar al correo que yo les proporcioné por grupo, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de su vida de Augusto Comte. Bueno, vamos a hablar acerca de su vida. Vamos a analizar un poquito acerca de su biografía. Fíjense, muchachos, que es muy interesante. Ustedes van a estar viendo las diapositivas y yo les voy a ir contando un poco, ¿va? Es muy interesante ver cómo ellos, que aportaron tanto a las ciencias, muchos de ellos tenían vidas muy tristes, ¿no? Como lo que vimos con Rousseau y sus hijos, ¿no? O sea, él hace todo un estudio de la educación, y dar a sus 5 hijos a un orfanato son como cosas bien fuertes, ¿no? ¿Qué buscaban entonces ellos como hombres, ¿no? ¿Qué tipo de felicidad o qué era lo que pasaba por su mente, ¿no? Pero bueno, lo menciono y lo recuerdo por la vida de Augusto Comte. Él dio grandes aportes a lo que hoy es la sociología. Sí, la sociología pues es el tratado o el estudio de la sociedad en sí. Es una cuestión muy importante. Él nació en Francia el 19 de enero de 1798. Aquí ustedes están viendo otras fechas, pero ahorita les voy a explicar por qué. En 1798, después de asistir a l'École Joffre y luego a la Universidad de Montpellier, fue admitido en École Polytechnique en la ciudad de París. L'École Polytechnique era conocida por su cercanía a los ideales franceses del republicanismo y el progreso. En 1816 sería cerrada por motivos de reorganización, pero no impidió que Comte continuara con sus estudios académicos en un colegio de médicos de la ciudad. Cuando la école fue reabierta, Comte no solicitó la readmisión. Luego de su regreso a Montpellier, tendría diferencias irreconocibles con su familia, ya que eran partidarios de la monarquía. Acuérdense que la monarquía es cuando son regidos por un rey, y profesaban la religión católica, por lo que se ganaría la vida con pequeños trabajos. En 1817 se encontró un apartamento en París donde viviría hasta 1822.
y se convirtió en el secretario y alumno de Henry de Saint-Simon, que a su vez pondría a Comte en contacto con la sociedad intelectual y por ende terminaría influenciado por él. Comte trabajó con Saint-Simon por 7 años hasta que se separaron por diferencias irreconocibles de ambos. Incluso cuando él se separa, él dice que era una limpieza mental, ¿no? Que bien influyó en él y en gran parte de su pensamiento, pero en el momento de separarse por cuestiones ideológicas, él dice, bueno, ya era momento de crear nuevas ideas y todo este tipo de cuestiones. En 1842 fue su curso de filosofía positiva. Él es uno de los grandes pensadores del positivismo. ¿Y sabían que él creó la palabra altruismo? ¿Alguien me podría decir para su participación qué significa altruismo y por qué él inventa esta palabra, bajo qué circunstancias? Hay algo muy en especial ahí, y ustedes me lo van a anotar aquí para su participación, porque él crea la palabra altruismo. ¿Qué significa ser altruista? De hecho se escucha mucho, ¿no? Es que en mis ratos libres soy altruista, y yo creo que la han escuchado varias veces. Entonces esta es la participación que yo les voy a ir dando. También se me olvidó mencionarles un dato muy importante, pero al final del video se los digo. Bueno, él tenía 3 estadios. El teológico: las cosas y las fuerzas se explican de manera mágica, poder ejercido por la monarquía, por la gracia de Dios. Esto tiene que ver con la idea de Dios y de los dioses que mueven el mundo, de las cosas espirituales y todo este tipo de cuestiones. Tiene 3 estadios, que es el metafísico, que son los acontecimientos y que se explican desde las ideas abstractas. El poder es solo temporal. Todas estas cuestiones pues no son la fuerza divina y son fuerzas extraídas. Y por último tenemos la parte del positivo, que es la reorganización de la sociedad y se basa en la ciencia. Eso tiene que ver con la existencia de leyes universales y con el método científico. Vamos a explicar un poquito estos puntitos que ustedes ven aquí y diferentes ciencias: la biología, la física, la matemática, la química y la astronomía. La filosofía de Somme se encuentra con la revuelta moderna contra los antiguos que inició Francis Bacon y consistió a grandes rasgos en la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad capaces de instaurar el orden social sin apetar a lo que él consideraba oscurantismos teológicos y metafísicos. La idea básica de Comte era que todas las ciencias formaban una jerarquía, de manera que cada eslabón dependía de la anterior de acuerdo a la complejidad de los fenómenos estudiados. En la base estaban las matemáticas, seguida de la mecánica, de la física, de la química, de la biología y por último, el último encabezado de la pirámide de las ciencias se encontraba la ciencia de la sociedad, que hoy se conoce como la sociología. Vio en esta ciencia las respuestas a los problemas del hombre y de la sociedad. A partir de que se empieza a estudiar la sociedad, se puede ver cuáles eran sus problemas y cómo se les podía atender. Por eso, muchachos, es muy importante para la sociología. Él decía que todas las ciencias tenían que ver y que iban por jerarquías. Entonces es lo que les acabo de explicar en los puntitos, en las bolitas de color azul. Esta última diapositiva que ustedes tienen aquí es un pequeño mapa conceptual de las ideas de Comte que vamos a seguir desarrollando. Lo del día de hoy fue un poquito acerca de su vida y el último dato se los cuento ahorita, ¿va? Bueno, muchachos, ya una vez que yo les mencioné algunos datos biográficos y los 3 estadios,
y la jerarquía de las ciencias, que la actividad que ustedes me van a entregar va a ser la siguiente. Solamente en un cuadrito me van a explicar los 3 estadios de Augusto Comte, aunque nada más me hagan mención así como está en las diapositivas, ¿ok? Conforme van a pasar las clases, nosotros vamos a ir especificando cada uno de ellos, pero yo quiero que ustedes ya los tengan anotados en su hoja blanca y que le pongan por título ahí Augusto Comte. También me van a redactar 5 datos biográficos acerca de él y después de los datos biográficos el cuadrito de las 3 leyes y cómo jerarquiza él las ciencias. Esa es su actividad del día de hoy. Hubo un dato que se me pasó mencionarles cuando les estaba diciendo que a mí me conmovía mucho la vida de todos estos filósofos o de grandes escritores de la literatura que son muy famosos y que son muy reconocidos por las ciencias y la vida que ellos llevaron o que ellos tuvieron, ¿no? ¿Por qué? Porque Augusto Comte intenta suicidarse en el río Sena. Después de no llevaba una muy buena vida marital con su esposa y deciden separarse y él intenta suicidarse. Entonces es un dato que yo les voy a dejar y vamos a ver qué es lo que habla acerca de la sociedad o por qué, incluso hasta un poco entender por qué tenía esas ideas suicidas después de todo lo que él nos explica con su corriente filosófica del positivismo. Sí, entonces de todas maneras yo aclaro dudas por correo, por los grupos que nosotros estamos manejando y les vuelvo a repetir la actividad. La actividad es en hojas blancas, me van a hacer 5 datos biográficos, me van a escribir 5 datos biográficos de Augusto Comte, después me van a anotar o me van a trazar un cuadrito donde ustedes pongan los 3 estadios o las 3 leyes del positivismo, me las van a colocar ahí y después de ese pequeño cuadrito me van a anotar cómo jerarquiza él a todas las ciencias, desde las matemáticas hasta la sociología. ¿Va? En las diapositivas viene. Y bueno, muchachos, nosotros nos estamos viendo y de todas formas nosotros vamos, como lo hemos hecho con los otros filósofos, vamos a ir desmenuzando parte por parte de lo que vimos el video de hoy. Es un tema un poquito no es tan extenso, pero si quiero que quede más específico voy a dedicar un video especial para explicar lo que es su teoría positivista y lo que nos decía acerca de el núcleo familiar. Sí, entonces nosotros nos estamos viendo en otro video. Cuídense mucho y los extraño mucho también. Hoy les puse un tipo de música diferente, espero que les guste, ¿no? Y bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo. Bye.